Perfecto. Muy buenos días, doctor Víctor. Permítame iniciar con la presentación. Buenos días a todos y a todas. Les saluda Elisa de Meléndez. Les quiero extender un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes de parte del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad tenemos el agrado de inaugurar las conferencias internacionales que versarán sobre los conflictos entre normas y derechos fundamentales, en el cual se contarán con diversos docentes destacados, como lo son la profesora Ángeles Ródenas de la Universidad de Alicante, España, Víctor García Izaguirre de la Universidad de Girona, España, Álvaro Núñez Vaquero de la Universidad de Murcia, España, entre otros. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Víctor García Izaguirre, cuya disertación abordará el tema inaplicación y violación justificada de normas. En cuanto a la estructura, tendremos una primera parte que consistirá en la exposición de nuestro panelista. Seguidamente habrá una ronda de preguntas por parte de los miembros del taller y el público en general, y finalmente se aperturará un espacio de palabras finales. Bien, para tales efectos, previamente deseo que me permitan mencionar brevemente la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. Él es doctor en Derecho por la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Génova, investigador postdoctoral Juan de la Cierva, formación en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. También cuenta con un máster en Estado del Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova y máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus publicaciones destacan las siguientes: Excepciones implícitas e interpretación, una reconstrucción analítica, Conflictos entre normas y derrotabilidad, una propuesta de análisis. Sin más, le doy paso a nuestro ponente para que pueda empezar con la ponencia. Estimado profesor Víctor, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero empezar por agradecerle a Franco y a Elizabeth, y por supuesto a todos los y las integrantes del taller de Derecho Constitucional de la Universidad de San Marcos por esta instancia y por la discusión que tendremos de este trabajo. A ver, empiezo por lo más importante. ¿Y qué tipo de práctica de los juristas se suele o aclarar, o por lo menos se intenta aclarar cuando hablamos o pensamos sobre la noción de derrotabilidad? Voy con un ejemplo ficticio, pero estoy seguro presenta lo que todos aquí hemos vivido y en especial un grupo de personas a las que voy a ejemplificar. Durante la pandemia de la COVID-19, un gran número de países implementaron una serie de medidas restrictivas de la libertad de movimiento, todo, por supuesto, orientado a intentar reducir la tasa de contagios. En este contexto, imaginémonos un país en el que se implementa un régimen de cuarentena obligatoria que prohíbe a las personas salir de su residencia habitual. Digamos, no es un caso demasiado extraño. Quienes quebrantaran la cuarentena, imaginémonos, eran sancionados con una multa que para el costo de vida era particularmente gravoso u oneroso. Pues bien, el confinamiento produjo afectaciones de diverso tipo y estas fueron particularmente gravosas para un determinado grupo de personas que viven dentro o que forman parte del espectro, perdón, dentro del espectro autista, personas que viven con TEA. Para ellos supuso una perturbación de su rutina diaria que les produjo un notorio aumento de severas crisis de ansiedad. Pues en este contexto, imaginémonos al padre o a la madre de un menor de edad con TEA que decide sacar de la casa a su hijo o hija y dan un paseo corto por la calle aledaña a su casa, esto con el mero propósito de que ese día se sintiese mejor y no tenga un nuevo ataque de ansiedad. Pues bien, esto por supuesto en el contexto de los primeros días de la cuarentena. Ahora, una vez que está en el parque, el policía o el militar que era competente en la zona, les detiene y les impone una multa. Además, por supuesto, de ordenarles y coaccionarles a que vuelvan a su casa.
En este escenario imaginario, supongamos que la multa es apelada y que el aplicador del derecho competente para resolver la materia considera que si bien se ha verificado el antecedente de la norma, no debía imponerse la consecuencia normativa, pues la salida de casa se debió a necesidades de salud, las cuales operan como excepciones implícitas. Muchos teóricos y teóricas del derecho dirían que el juez derrotó la norma. Ahora bien, podemos imaginarnos o incluso identificar en la práctica una infinidad de casos similares. Los hay legión. Y todos ellos nos muestran a un aplicador realizando operaciones que tienen como resultado evitar que ciertas consecuencias prácticas, perdón, que esta persona considera valorativamente inaceptables, injustas, ineficientes, digamos, que pretende rechazar. Al respecto, numerosos teóricos del derecho han tratado de explicar qué es lo que hacen quienes participan de la práctica jurídica y crean excepciones implícitas. Y para ello se introdujo un nuevo concepto teórico que les permitiese una mejor reconstrucción de la práctica, la noción de derrotabilidad. Pues bien, para los teóricos y teóricas del derecho que suelen predicar el carácter derrotable de las normas jurídicas, lo que tratan de poner de relieve es la imposibilidad de listar las excepciones a la norma de forma exhaustiva y ex ante a su aplicación a un caso individual. Esto, como se podrá notar, por sí mismo no nos dice mucho. Y es aún más problemático si notamos que esta expresión, la rotabilidad, es usada por autores que toman diferentes formas de entender qué es el derecho, por diferentes formas de entender cómo se debe estudiar el derecho, es decir, por una diversidad de autores que forman parte de tradiciones muy distintas. Para ser más claro, la creación de excepciones implícitas o la derrota de normas ha sido explicada, por lo menos esta es la propuesta que me gustaría ofrecerles, de tres maneras. Algunos consideran que es el resultado de un posible proceso interpretativo. Otros consideran que es el carácter derrotable de las normas, o hablar del, perdón, del carácter derrotable de las normas, una forma de poner de relieve un tipo de estructura de las normas, es decir, un tipo específico de norma. Y por último, otro grupo considera que es una manera de presentar el proceso y resultado de resolver un determinado tipo de conflictos normativos. Ahora bien, ¿están todos los teóricos y teóricas del derecho hablando de lo mismo, solo que desde distintos presupuestos y lenguajes teóricos? ¿O la palabra derrotabilidad en toda esta literatura padece de ambigüedad, que están hablando de cosas diferentes? Pues en el artículo que les envié al taller y que me permiten presentar hoy día, y por supuesto en esta presentación, lo que me gustaría es ofrecer y someter a discusión una respuesta a esa pregunta. Y todas las teorizaciones actuales sobre la derrotabilidad toman como punto de interés qué es y cómo opera una norma derrotante. Lo que voy a sostener es que si analizamos qué es y qué efectos posee una norma derrotada, es posible mostrar que la noción de derrotabilidad en el derecho, perdón, la palabra derrotabilidad en el derecho es ambigua. Los teóricos la usan para presentar una de dos operaciones diferentes. Por un lado, la emplean para presentar una operación y resultado de reinterpretación restrictiva, mediante la cual un aplicador del derecho decide que una determinada norma ha dejado de ser relevante para regular un caso. Por el otro lado, la emplean para presentar una operación y resultado de justificación de la no aplicación, perdón, de la no aplicabilidad de una norma a un determinado caso individual. O dicho de otra manera, que podemos violar esta norma de forma justificada. La importancia de esta desambiguación es que permite resolver malos entendidos, permite eliminar confusiones y coadyuva a reconstruir de mejor manera la práctica de los juristas y en específico de los tribunales. Pues bien, para ordenar un poco la discusión y la charla de hoy, voy a llevar a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, voy a hacer un breve panorama de las principales teorías sobre la noción de derrotabilidad a partir del tipo de discusión teórica desde la que fueron elaboradas.
Presentaré de manera muy breve, encargo a que las podamos discutir a detalle más adelante, las teorizaciones de Frederick Schauer, de Carlos Alchurrón y la de Andrea Dolcetti junto con Giovanni Battista Ratti. Y tras ello voy a ofrecer razones y clarificaciones para mostrar que estas teorizaciones no están explicando lo mismo, que estamos frente al problema de la ambigüedad. Voy a sostener que la mejor manera de estudiar a los teóricos y teóricas del derecho y de reconstruir qué es lo que hacen los jueces y juezas cuando derrotan una norma es diferenciando entre estas dos operaciones que les mencionaba hace unos minutos. Y por último, antes de empezar, debo precisar que voy a asumir algunos presupuestos teóricos para este análisis. Principalmente, voy a asumir o voy a entender la interpretación jurídica desde una concepción escéptico-moderada y voy a emplear como un lenguaje, como presupuesto teórico, la lógica de preferencias de von Reed para entender el proceso de ordenación entre normas. Ahora bien, para presentar qué es lo que están haciendo los aplicadores del derecho cuando crean una excepción, e incluso para entender el discurso de quienes sostienen que deben crear excepciones, se han formulado diferentes propuestas de distintos contextos de discusión. Vamos a ver. Un primer grupo de teóricos y de teóricas del derecho ha propuesto que la mejor manera de entender la creación de una excepción implícita es como un proceso y resultado interpretativo. En este sentido, por ejemplo, Frederick Schauer ha propuesto un conjunto de tesis a efectos de reconstruir o incluso justificar la creación de excepciones como un acto de identificación, de manera correcta, de la mejor generalización del propósito de una norma o de un conjunto de normas. Me aclaro un poco más. Esto, por supuesto, en extrema síntesis de lo que propone este autor. Él nos sostiene que cada vez que hacemos, por señalar un caso posible, una interpretación literal de una disposición, de un texto normativo, podemos obtener por lo menos dos resultados. Por un lado, el alcance de la norma, perdón, conforme a ese método interpretativo. Y por otro lado, el alcance conforme al propósito o fin para el cual fue introducida en el sistema normativo. Las razones subyacentes. Tendremos escenarios problemáticos cada vez que estos dos alcances no sean coextensivos, es decir, que regulen conjuntos de casos diferentes. Schauer, quien rescata una nomenclatura de inicios del siglo XX, llama a estas situaciones experiencias recalcitrantes. Si tenemos una interpretación literal que regula más casos de los que prevé el propósito, ello quiere decir que estamos frente a una experiencia recalcitrante supraincluyente, bajo la cual se califica normativamente de manera injustificada un conjunto de casos a la luz del propósito de la norma. Ahora bien, perdón, para remediar este tipo de situaciones, por supuesto, será necesario introducir una nueva especificación en el antecedente, o dicho de otra forma, que deje de regular a un cierto universo de casos, que deje de regular a ciertos sujetos y o acciones. Frente a este tipo de problemas, el intérprete deberá decidir si resuelve la situación o no. No es obligatorio, es una opción. Si decide resolver el problema, lo que deberá hacer es revisar el antecedente de la norma a efectos de que incluya todas las distinciones necesarias para lograr un resultado óptimo, es decir, tendrá que derrotarla. La derrotabilidad de esta forma alude a la posibilidad de un aplicador del derecho frente a una experiencia recalcitrante superincluyente, de dar prioridad a la solución ofrecida por el propósito de la norma o incluso por la intención del legislador, lo cual se manifiesta, insisto, en introducir una nueva propiedad en el antecedente, incluir distinciones. Ahora bien, una experiencia recalcitrante nos parecerá relevante o no, dependiendo de las actitudes que tengamos sobre cómo tratar las normas y si los propósitos que hemos identificado se consideran relevantes o no para determinar la calificación jurídica de una acción. Podemos diferenciar entre intérpretes que consideran que su trabajo empieza y termina con identificar y usar en sus decisiones el sentido literal de una disposición normativa.
Y hay otros intérpretes que, a diferencia de ello, consideran que su trabajo es concretizar el estado de cosas justificado por el propósito de la norma o por la intención del legislador. Y esto nos lleva a que tengamos que debatir en algunas circunstancias, en este contexto, la creación de excepciones implícitas o derrota de norma. Como podemos ver, dentro de este primer grupo de teóricos y de teóricas del derecho, la noción de derrotabilidad es una herramienta teórica que permite explicar parte de los actos necesarios para atribuir significado a una disposición. Pero tenemos más en el panorama. Un segundo grupo de teóricos y de teóricas del derecho ha propuesto entender la noción de derrotabilidad como un concepto teórico que permite esclarecer la estructura de un tipo de norma condicional. Vamos a ver, aclaro un poco el punto. De todas estas tesis, de todos estos discursos, me voy a centrar en las propuestas de Carlos Alchurrón, presentadas en sus trabajos entre 1988 y 1996, por ser, digamos, parte de la literatura más importante e imprescindible para este tipo de discusiones. Vamos con un poco de contexto. Dentro de las discusiones sobre cómo usar la lógica deóntica para analizar las relaciones entre normas, desde la década del 70 del siglo pasado, un grupo de lógicos liderados por Hanson propusieron un desafío. Ellos señalaron que la mejor manera de entender las normas condicionales ante la posibilidad de que ellas sean exceptuadas era asumir dos cosas. Tenemos que rechazar el refuerzo del antecedente y tenemos que rechazar la aplicación de la regla de inferencia del modus ponens. Dicho en breve, que no podemos asumir que hay una correlación de implicancia material entre el antecedente y el consecuente. Lo único que puede haber, perdón, una de las alternativas, por lo menos la que proponían, es que entre ambas hay una relación probabilística. Ahora bien, si nos comprometemos con un ideal de la racionalidad basado en la deducción, entonces no usar el refuerzo del antecedente y el modus ponens supone renunciar a hacer inferencias prácticas con las normas. Bueno, en esta discusión, la propuesta de Carlos Alchurrón fue que la mejor manera de entender la estructura de las normas dentro de este desafío propuesto por Hanson no era renunciar a la lógica deóntica deductivista, sino poner el problema en el lugar correcto, en la composición del antecedente, que es un problema de la estructura, de qué está incluido en el antecedente. Para el churrón, el carácter derrotable de las normas condicionales es una manera de señalar que el antecedente de la norma ha sido identificado de manera incompleta. O en términos más precisos, que una norma condicional derrotable es una norma cuyo antecedente está compuesto por condiciones contribuyentes explícitas y por otras condiciones que no han sido explicitadas, principalmente que operan como presupuestos implícitos. Esto muestra que las condiciones explícitas no pueden garantizar el consecuente, pues cabe la posibilidad de que un presupuesto implícito, al ser explicitado, lo que genera es que se excluya el caso individual del ámbito de aplicación de la norma. Y este presupuesto implícito alude, pues, en el sentido de que es una propiedad que el legislador sí valoró y sí calificó, pero que o bien formuló, está incluido en otra norma del sistema jurídico, o bien no expresó por considerarla en su momento obvio que esto era así. Bueno, tras hacer una explicitación del presupuesto implícito, lo que tendremos es que tendremos un antecedente que estará compuesto por las condiciones contribuyentes y el resto de condiciones identificadas. A estas sí que les podemos aplicar el refuerzo del antecedente y el modus ponens, es decir, podremos tratar el antecedente de tal manera que ofrezca o consideremos que ofrece una condición suficiente para el consecuente. Como vemos desde esta perspectiva, la derrotabilidad presenta una forma de entender cómo son los antecedentes de las normas jurídicas. En tercer lugar, el tercer grupo, el último, antes de entrar al análisis general, un grupo de teóricos y teóricas del derecho ha propuesto entender la noción de derrotabilidad como un concepto teórico que nos permite esclarecer el proceso y resultado de haber resuelto un conflicto normativo.
Una de las mejores teorizaciones sobre este punto es la que ha ofrecido Andrea Dolcetti y Giovanni Battista Ratti. A ver, estos autores nos proponen ordenar un poco la discusión y hacer las siguientes distinciones. Por un lado, tenemos normas expresas, esto es, normas que podemos identificar a partir del marco de significados posibles de un enunciado. También tenemos, en segundo lugar, tenemos normas implícitas, esto es, normas que son creadas por los intérpretes, es decir, actos de construcción jurídica de los jueces y juezas. En caso que tengamos un conflicto entre una norma implícita y una norma explícita, y sea el caso que el juez o jueza le dé preferencia a la norma implícita, lo que se diría o lo que se está tratando de aclarar es que se ha creado una excepción a la norma. Se ha derrotado una norma. Como vemos, la noción de derrotabilidad en este caso nos permite presentar, por un lado, que la creación de una relación de preferencias entre dos normas, esto perdón, haber creado una jerarquía normativa. Es decir, que una norma no puede, en caso de contradicción, vamos a preferir la norma victoriosa y no vamos a emplear la norma derrotada. Y en segundo lugar, que la norma no preferida o norma derrotada no debe ser usada en la justificación de una decisión jurídica. Tenemos que elegir. Ahora bien, todas estas teorizaciones están presentando un mismo proceso y resultado. ¿Derrotabilidad es un término usado para expresar sentidos diferentes o es un término empleado para expresar un mismo sentido, solo que desde distintas aproximaciones? Vamos a ver, me parece que la mejor manera de identificar si hay o no sentidos diferentes, insisto, no es analizando la norma derrotante, sino estudiando cuál es el estatus normativo de la norma derrotada. Esto es, si la norma derrotada es o no jurídicamente relevante para generar deberes jurídicos. Bueno, desde esta perspectiva, de lo que le hemos reconstruido, hay autores que consideran que la norma derrotada deviene irrelevante para cualquier situación jurídica, es cancelada. Para otros, la norma derrotada pierde solo aplicabilidad para calificar una determinada acción, pero se justifica su no aplicación. O dicho de otra manera, estamos frente a una vulneración justificada, pero ello no supone que no deba ser usada para generar o justificar deberes ulteriores. Bueno, en atención a esta diferencia, voy a proponer y someter a discusión con ustedes que la mejor manera de entender qué es lo que están explicando los teóricos y teóricas del derecho es diferenciando entre derrotabilidad interna y derrotabilidad externa. Vamos a ello. Perdón. Derrotabilidad interna. Tenemos por un lado un grupo de teóricos y teóricas del derecho que entienden una norma derrotable como una forma de expresar que un intérprete ha identificado una hipótesis de solución normativa a un caso individual. Pero como toda hipótesis, esta puede ser descartada o confirmada. En caso la hipótesis sea confirmada, ello quiere decir que tras haber recopilado y valorado toda la información posible sobre el caso individual y sobre el sistema normativo de referencia, se ha determinado que la norma identificada en un primer momento es la norma aplicable al caso. Esto supone que ninguna información adicional a nuestra primera indagación fue suficiente para descartar la aplicabilidad de la norma. Ahora bien, en el caso que la hipótesis sea descartada, ello quiere decir que tras haber recopilado toda la información posible sobre el caso individual y sobre el sistema normativo de referencia, lo que se ha determinado es que la norma identificada en un primer momento era una norma irrelevante para el caso individual. El punto a poner de relieve en este momento es que al caracterizar a una norma como derrotable, lo que estamos diciendo es que se ha identificado una propuesta de norma que requiere de corroboración o de confirmación por parte del intérprete. Ahora bien, la derrota de la norma se puede producir en este sentido por dos razones: por cambio del contexto normativo o por cambio del contexto fáctico.
Por cambio de contexto normativo me refiero a que en un primer momento habíamos identificado un conjunto de normas que fueron sistematizadas a efectos de determinar la calificación jurídica de un caso individual. En un segundo momento, variamos nuestra información sobre las normas que forman parte del microsistema de normas aplicable, pues no fueron tomadas en cuenta en un primer momento, lo cual hace que tengamos una solución jurídica diferente. En cambio, por cambio de contexto fáctico, me refiero a las modificaciones de la información disponible sobre el caso individual. Ello se puede producir debido a la incorporación de nueva información en el proceso, probada, por supuesto, que supere el estándar de prueba, cuya valoración por parte del intérprete suponga variar la composición del caso individual. En este sentido, la derrota o la cancelación de una norma hace referencia al proceso y resultado de determinar que una norma no es relevante para regular la calificación normativa de una acción o conjunto de acciones. Lo que estos autores tratan de explicar es la creación de excepciones desde, perdón, quienes tratan de este tipo o usan este tipo de teorizaciones son quienes hablan de la derrotabilidad desde la teoría de la interpretación y por supuesto desde la teoría de la estructura de la norma. Todos estos autores están asumiendo una noción de derrotabilidad interna. Ellos están reconstruyendo desde, utilizando, por supuesto, sus lenguajes teóricos, una operación reinterpretativa por la cual una norma es sustituida por otra que posee en comparación un alcance más reducido. Para todos parten por identificar un primer significable atribuible a una disposición, un significado prima facie, y dicho significado es sometido a evaluación a efectos de determinar si debe confirmarse o descartarse este significado. Y creo que la mejor manera de reconstruir estas valoraciones es distinguiendo entre dos tipos de juicios axiológicos. Por un lado, valoraciones sobre qué criterios se deben emplear para atribuir relevancia normativa a una propiedad y por el otro lado, valoraciones sobre qué actitudes y criterios de preferencia interpretativos, perdón, deben ser usados para determinar cómo debe ser llevado a cabo el proceso interpretativo. Me explico. Por valoraciones sobre qué criterios se deben emplear para atribuir relevancia a las propiedades, englobo a los criterios de corrección usados para evaluar si un resultado interpretativo es satisfactorio o no. Esto es, si se ha identificado de manera adecuada el antecedente de la norma. Y estos criterios pueden ser a su vez sistémicos o intersistémicos. Sistémicos en el sentido de que para que una interpretación prima facie sea correcta, esta no debería producir conflictos normativos con otras normas del sistema normativo de referencia. Si produce inconsistencias, entonces el antecedente debe ser revisado. Es decir, deberíamos introducir más especificaciones en el antecedente a efectos de evitar este conflicto. En cambio, los criterios intersistémicos agrupo a los criterios que prescriben que los significados prima facie, para ser correctos, deben ser consistentes con las normas que forman parte de otro sistema normativo. Por ejemplo, con el sistema normativo que compone la moral crítica del aplicador del derecho. Son dos actitudes muy diferentes. Los aplicadores del derecho pueden adoptar, por supuesto, criterios de corrección enteramente sistémicos, enteramente intersistémicos o una combinación de estos. Con el segundo conjunto de preferencias, lo que trato de dar cuenta es de cómo los aplicadores del derecho consideran que deben ser diseñados los procesos interpretativos que han de emplear en un determinado contexto. Mediante estos criterios se regula si calificar a un significado prima facie como valorativamente insatisfactorio es relevante o no. Si deciden que es irrelevante, ello quiere decir que han asumido una forma de entender el proceso interpretativo, según el cual, entendido como que todo resultado de un determinado método, conjunto de métodos, debe ser considerado como inderrotable, sin importar sus consecuencias.
En cambio, si deciden calificar a un significado prima facie insatisfactorio como relevante, ello quiere decir que han asumido una forma de entender el proceso interpretativo en el que en todas las circunstancias o en un conjunto específico de circunstancias, habría que crear algún criterio para identificarlas, el significado insatisfactorio debe ser tratado como derrotado. Como vemos, el acto de derrotar es determinado por las valoraciones empleadas para calificar los significados prima facie y las actitudes de los aplicadores del derecho respecto a el resultado de estas valoraciones. Ahora bien, no es cualquier juicio de insatisfacción el que nos interesa a la hora de hablar de derrotabilidad. Insisto, solo aquellos que nos llevan a considerar que no se han incluido todas las distinciones que debieron incluirse en el antecedente. Perdón. En síntesis, sobre este primer punto, todas estas aproximaciones a la noción de derrotabilidad comparten la tesis según la cual la expresión derrotar hace referencia a la actividad de comparar una primera forma de interpretar una disposición con otra más específica y elegir esta segunda a mérito de que contiene un antecedente más fino. El resultado inevitable de haber realizado estas operaciones es que la norma derrotada deje de ser relevante. Es un significado descartado, rechazado. No puede ser seguido, no puede ser vulnerado. Es un significado que no es utilizado. Y como tal, en términos de Bernard Williams, no produce residuo moral, que si no te aplican algo que no es aplicable, no genera ningún arrepentimiento. Esto es muy diferente a lo que sostienen quienes adoptan la noción de derrotabilidad externa. Para otro conjunto de juristas, la expresión norma derrotable es una forma de expresar que la norma determinará la calificación de un caso individual, salvo que otra norma la supere. Es decir, que tenga producto de una ordenación por parte del juez o jueza competente para resolver el caso, una ordenación superior. A diferencia de lo que he señalado hasta ahora, para que esta afirmación tenga sentido, será necesario que estemos frente a una norma aplicable y no únicamente aparentemente aplicable. Aquí ya no hablamos de hipótesis de solución o, dicho de otra manera, de significados dentro de un proceso interpretativo que concursan a ser elegidos. Ya estamos hablando de normas identificadas y cuyo alcance ya está determinado. Aquí los aplicadores del derecho parten por identificar un microsistema de normas aplicables a un caso individual que resulta que es inconsistente. Y para resolver esta inconsistencia, crean una tercera norma que establece una relación de preferencia entre las normas en conflicto. La norma derrotante es la norma preferida y que deberá ser usada en la decisión, y la norma derrotada es la norma no preferida y que no deberá ser usada en la decisión. Este criterio de preferencia crea una jerarquía material entre estas dos normas en conflicto. Como tal, es una norma que no varía el contenido de las normas en conflicto en evaluación, sino que establece o define la relación que hay entre ellas. Esta forma de entender la derrotabilidad es usada, por ejemplo, por quienes estudian la creación de excepción desde cómo entender y resolver la pregunta sobre qué es y cómo resolver un conflicto normativo. Lo que están señalando es lo siguiente. En primer lugar, están afirmando que una norma es derrotable como una manera de expresar que es una norma que no está ordenada en relación con otras. Esto es, que en caso de conflicto con las otras normas, puede resultar que no sea preferida. No está predeterminado cómo resolver el conflicto. Es simplemente, hablar de normas derrotables es simplemente constatar la posibilidad de que haya una antinomia. No es nada más interesante. En segundo lugar, predicar que estamos frente a una norma inderrotable es una forma de expresar que o bien es una norma que es preferida por sobre otra, es decir, que en caso de conflicto una norma tiene un orden superior, por lo que no puede ser superada por la otra,
o bien que es una norma preferida por sobre cualquier otra norma del sistema normativo, es decir, que nunca podrá ser superada, que el aplicador del derecho tiene una preferencia absoluta a favor de esta norma. Y en tercer lugar, cuando hablamos de normas derrotadas, es una forma de presentar que una norma ha perdido su aplicabilidad sobre la calificación normativa de una acción. Pero ello supone que puede ser vulnerada y como tal podrá activar o justificar deberes compensatorios. Este es el punto importante. La norma derrotada sigue regulando el caso y como tal es vulnerada, lo cual en términos de Williams quiere decir que es capaz de generar residuo moral. Esto supone activar, por supuesto dependiendo de cada sistema normativo y de la forma en que estén reguladas las acciones, la ejecución de deberes compensatorios, esto es, acciones o respuestas que reparen el daño causado. Estas suponen que la gente deba ejecutar algún deber adicional, algún deber ulterior, a partir de este incumplimiento. Para mostrar la diferencia de la derrotabilidad interna y de la derrotabilidad externa, volvamos al ejemplo que les comentaba al inicio de esta presentación. El ejemplo del padre del menor que vive con TEA. En la práctica jurisprudencial podemos identificar una de estas dos operaciones. El juez puede haber derrotado internamente o cancelado la norma. Dirá que, dirá que el deber de cuarentena es irrelevante para el caso individual. De manera que salir a la calle para preservar la salud del menor no vulnera las restricciones sanitarias, que este es un caso que queda fuera del alcance de la norma, por lo que salir a la calle no activaría consecuencia alguna, ni mucho menos un deber compensatorio. Otra cosa es que el juez haya derrotado externamente o haya justificado la inaplicación de la norma. La justificación de no aplicar una norma permite reconstruir las razones que dan lugar a una ordenación entre normas. Una norma derrotada o no preferida no es una norma que pierde relevancia de aplicabilidad al caso individual, insisto, es simplemente una norma que no es usada por razones justificadas en la justificación, sí, por razones justificadas en la justificación de la decisión institucional. Dado que el estado de cosas prescrito por la norma no se ha cumplido, esta afectación puede generar algún tipo de reparación. Aquí diremos, en el ejemplo, que el sistema sanitario se ha visto vulnerado y que por ello al padre se le puede obligar a, por ejemplo, no permanecer más tiempo en la calle, es decir, que le pongan un plazo, un periodo determinado, que le impongan el deber de comunicar con antelación sus salidas a la autoridad sanitaria local, un deber de mantenerse alejado para otras personas, o incluso algún juez o jueza podría, si tiene cómo justificarlo, eh, obligarle a pagar la multa con alguna reducción, tal vez. Como podemos ver, cancelar y justificar son operaciones que ofrecen resultados diferentes. Y así, a manera de cerrar y empezar la discusión con todos y todas ustedes, me gustaría ofrecerles las siguientes conclusiones. Primero, que los teóricos y teóricas del derecho, cuando usan la expresión derrotabilidad, lo hacen para presentar una de esas dos nociones, la posibilidad de cancelar una norma o la posibilidad de vulnerar justificadamente una norma. Ambas son operaciones con pasos, valoraciones y resultados diferentes. Exigen cosas distintas de los intérpretes. Y en segundo lugar, que no pareciese ser muy clarificador caracterizar a una norma como derrotable, ni mucho menos considerar que ésta tiene o no la propiedad de ser derrotable. Lo que parece que tenemos delante no es una explicación de las normas. Lo que estamos explicando es una operación que el intérprete realiza, ya sea con significados dentro de un proceso interpretativo, ya sea con normas ya identificadas al momento de ordenarlas en un sistema normativo. En tal sentido, creo que la mejor manera de entender la noción de derrotabilidad es como una forma de aludir a tipos de operaciones y resultados que puede emplear un intérprete. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a la discusión.
Qué interesante exposición, estimado profesor. Le hacemos llegar nuestros agradecimientos. Bien, ahora continuando con la estructura, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para ello, queridos participantes, pueden hacer llegar sus preguntas por el chat del Zoom o en todo caso pedir la palabra. Vamos a esperar unos segundos. Bien, Por supuesto. sí, Franco ha alzado su mano. Te doy el paso, Sí, el pase, Franco. gracias, Elizabeth. Quizás para empezar, yo tengo, si no me permitiría, profesor, unas tres preguntas. Venga. Em, em, la primera, acá lo he apuntado. La primera versa sobre, a ver si le entendí, en el caso que propuso sobre el estado de cuarentena, mencionó algo así como que si bien el padre y el niño pueden no aplicar esta norma sobre la restricción de su libertad en estado de emergencias, en efecto por una razón justificable, pero mencionó como que el padre y el niño tendrían ciertos límites, además de inaplicar esa norma, como por ejemplo de que el tiempo fuera de casa no sea muy prolongado, o que quizás no pueda congeniar o participar con otras personas que quizás inapliquen esta norma, ¿no? Entonces, pareciera que hay ciertos límites al momento de violar o justificadamente una norma, ¿no? No sé si ahí podría profundizar en ese punto porque me parecería muy interesante. Una segunda pregunta, profesor, es sobre usted mencionó respecto a eh, sobre que desde un enfoque intersistémico, una norma que es derrotable, hay que tomar en cuenta otros sistemas normativos, mencionó. A diferencia del sistémico, en la cual hay que quizás especificar el precedente, ¿no? Sobre este sistemas normativos, no sé si no me quedó tan claro. Se refiere también de que esta norma que puede ser derrotable eh, tiene que implicarse con otros sistemas normativos, como por ejemplo una norma penal con una norma civil, o una norma penal con una norma constitucional, o de repente, quizás no entendí bien, precisarse aparte de sistemas normativos, ¿no? Y aprovechando, ¿no? Si es relevante ante una norma derrotable, ver, por ejemplo, una norma con otros sistemas normativos. Por ejemplo, al menos acá en el Perú, hay ciertas disposiciones del Código Civil que quizás en su momento fueran justificadas, pero ahora no lo son, ¿no? Hay ciertas normas del Código Civil en las cuales contribuye a garantizar la violación estructural hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en tema de orden de apellidos, ¿no? Hace poco el tribunal ha ordenado de que ha reinterpretado un artículo del Código Civil donde dice, no, esta norma no indica que obligatoriamente el apellido paterno vaya antes del materno, sino indica ahora que no hay un orden específico. Entonces, ha reinterpretado y otras normas más del Código Civil que, si bien fueron redactadas antes de la Constitución, eh, en la actualidad pareciera que ya no tiene vigencia, al menos de forma interpretativa, ¿no? Entonces, quizás esa parte de sistemas normativos, ¿no? ¿Y qué le parece si una norma tiene que ver o analizar otro aspecto como el ámbito penal, civil o constitucional, ¿no? Ujú. Y la tercera, profesor, disculpe, esta última, tengo una duda. Hay un artículo en el Código Procesal Constitucional peruano donde menciona más o menos de que ante la incompatibilidad entre una norma nacional y una norma convencional, que es la norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien no menciona que una es superior a la otra, menciona el criterio de que la norma que se va a aplicar es la que mejor favorezca a la persona. O sea, puede ser la convencional como nacional. Entonces, quisiera saber si esta teoría o el marco de esta teoría de la teoría de las normas también pretende resolver o quizás profundizar entre conflictos entre normas nacionales de un país y una norma convencional como puede ser de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Espero que se hayan entendido mis preguntas, profesor, y muchas gracias por su disponibilidad y pues, por respuesta de antemano. Ah, bueno. Usted mira, ¿contesto ya, Elizabeth, o acumulamos lo que usted me diga? No, sí, adelante, profesor. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Franco. Muy claras las preguntas. Vamos. Em,
Empiezo por la segunda, sobre el intrasistémico, me va a permitir ordenar la respuesta de la primera y de la tercera. Vamos a ver, cuando proponía la categoría intrasistémico, lo que me preocupaba era cómo los jueces y juezas diseñan sus procesos interpretativos. Vamos a ver, me explico. Tú, yo, los jueces y juezas, cuando se enfrentan a las disposiciones normativas, a los textos, necesariamente tienen que decidir cuál es el método interpretativo que les parece correcto emplear para atribuir significado. Esto es que valoraciones, criterios valorativos para atribuir relevancia a una propiedad. Y luego nos vamos a enfrentar, por supuesto, en los casos difíciles, a la pregunta de qué hacer si el resultado interpretativo que estoy ofreciendo me parece injusto, inadecuado y poco ineficiente, cualquier adjetivo calificativo negativo. ¿Qué hago frente a este problema? ¿No? Qué hago con ello? Y para eso necesito un criterio de racionalidad, ¿no? Un criterio es un criterio para determinar qué hacer es el criterio intrasistémico, o lo que yo proponía como el criterio intrasistémico. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que tú para valorar si estás frente a un resultado inadecuado, indebido, algo que no, que, que, que no debió, que no debería producirse, no vas a valorar únicamente, no vas a valorar únicamente las inconsistencias dentro del sistema, es decir, si tu resultado interpretativo ofrece o no una contradicción. Lo que vas a valorar es si el resultado interpretativo contradice o no alguna norma de otro sistema normativo. El caso claro o que me parece que es el más evidenciable es si contradice alguna norma de tu sistema moral, ¿no? Si lo que estás ofreciendo como interpretación jurídica contradice o no tu sistema axiológico. Por supuesto, si lo contradice, podrías perfectamente decir, este es un resultado injusto, por decirlo de alguna forma. El punto al que estabas apuntando del uso de la argumentación sistemática, yo lo pondría en la primera categoría. Es decir, dentro del universo de métodos interpretativos disponibles para atribuir significado a una disposición. Por supuesto, para entender, perdón, lo digo de otra forma, para identificar una norma el argumento sistemático lo que te propone es o reconstruye a partir de diversas o múltiples fuentes de derecho, ¿no? Y a partir de ellas vas a poder identificar, si podrías identificar una norma. No era este el punto, sino qué hago, cómo podría yo valorar que este resultado es inadecuado. Esto no es lo que debería ser. Y bueno, una vez que me enfrento a la identificación de, listo, tengo un resultado inadecuado y ahora tengo que decidir si es relevante o no que sea inadecuado, ¿no? Que sea relevante quiere decir qué voy a hacer al respecto. Una opción, insistía, es no hacer nada. Y la otra opción es hacer algo. Respecto a la primera pregunta, esto va apuntando a quienes deciden hacer algo, ¿no? Es decir, vamos a valorar primero, ¿qué es lo que debemos hacer frente a este resultado inadecuado? Vamos a ver, acá hay un punto que también te agradezco la pregunta porque me permite aclararlo. Que tú consideres que el resultado es inadecuado y estés dispuesto a hacer algo no significa necesariamente que estás comprometido o que debas derrotar la norma. Habrá que valorar, o si quieres, por utilizar otro lenguaje, habrá que ponderar las razones relevantes al caso para ver si está justificado o no que derrotemos la norma. Y esto tiene que ver con los límites. Vamos a ver, en esto el lenguaje de los principios sí que ayuda a presentar la información. Podríamos pensar en dos límites, si quieres. El primero, un límite institucional y el segundo, un límite sustantivo. Como en el límite institucional, tú cuando derrotas una norma, o un juez o jueza que pretende derrotar una norma,
debería ponderar, o por lo menos podríamos reconstruir como una operación racional que debiera ejecutar, que valore si las razones que tiene para crear una excepción son superiores o no a las razones que tenemos para mantener las reglas. Llámese, esto si quieren después lo profundizamos un poco más, seguridad jurídica, todas las razones que tenemos para tener reglas, el principio de legalidad de ser aplicable en un caso, digamos, un conjunto de principios de diseño institucional que nos permiten justificar por qué deberíamos guiar nuestro comportamiento con reglas. Bueno, primer límite. Si tus razones no son lo suficientemente buenas como para superar este límite institucional, entonces no deberías derrotar, no está justificado que derrotes. Si está justificado perdón, si superas el límite institucional, es decir, tienes muy buenas razones que superan estas razones institucionales, luego vamos a pensar qué tipo de excepciones vamos a crear al caso. Es decir, vamos a ponderar las razones sustantivas aplicables al caso individual, las razones a favor de una determinada medida, en este caso, por ejemplo, las razones a favor de la cuarentena, y las razones a favor de crear la excepción. En este caso, era el derecho a la salud, por seguir con el ejemplo de la cuarentena. Em, Aprovecho, hago acá, antes de pasar a la tercera respuesta, aprovecho en acotar que apostaste por el ejemplo de la derrotabilidad externa, es decir, en el caso que creamos una excepción, no variando el alcance de las normas, sino justificando la violación de una norma, ¿no? Y esto genera los deberes ulteriores. El resultado, por supuesto, de estas ponderaciones, en este caso la institucional y la sustantiva, en el ejemplo que daba, superaron. Había muy buenas razones para crear la excepción. Ahora, el resultado de la ponderación también, es decir, la norma derrotada también justifica ese principio o los principios que estarían detrás de esa regla, justificarían estos deberes compensatorios. No te podrían justificar cualquier cosa. No te podrían justificar cualquier cosa. Necesitaríamos una tercera ponderación en la que diseñemos con razones a favor y en contra cuáles son los mejores deberes compensatorios posibles para este caso. Es decir, habría, por supuesto, un margen de discrecionalidad que exige un juicio racional, que exige justificación por parte de los jueces y juezas respecto a qué deber compensatorio va a emplear. Esto bueno, por supuesto, si ya está regulado, si ya está previsto qué hacer frente a la vulneración, supongamos, un resultado posible de este conflicto sea permitido que salgan con una reducción de la multa. Bueno, esto es claramente eh, resultado de un conjunto de ponderaciones para exceptuar tanto la obligación sanitaria como el diseño de las sanciones por el deber compensatorio por haber vulnerado un deber. Y ahora la tercera. La tercera lo que propones es un conflicto entre normas internacionales y normas nacionales. Y entiendo de que bajo lo que nos has comentado ya hay un criterio de preferencia. Aplicar la norma que mejor favorezca a la persona, ¿no? O favorezca en mayor medida, en mayor grado a la persona. Por supuesto, si quieres, esto se puede interpretar como una prescripción a derrotar. Esto sería una prescripción a considerar las normas como derrotables, es decir, que tú consideres que em, en caso los resultados sean inadecuados, este sería un criterio sistémico, ¿no? Porque asumo que las normas internacionales forman parte de nuestro sistema normativo. Digamos, no necesitamos profundizar sobre ese punto, pero asumiendo de que podemos reconstruirlo así rápidamente, entonces es un criterio sistémico y que todo resultado inadecuado será considerado relevante, es decir, deberás evaluar qué hacer al respecto. Por supuesto, es una fórmula hueca, ¿no? No te dice cuál es la norma que tú deberías preferir. Pero este sería, si quieres, es una prescripción a derrotar y se podrían identificar diversas formas de especificar esta prescripción. Por supuesto, derrotar normas de origen legislativo y en algún punto también derrotar normas de origen jurisprudencial, derrotar precedentes, de ser el caso.
Siempre, por supuesto, tratando de justificar que se satisface este criterio de preferencia. Si me estoy dejando algo franco, dímelo e insisto un poco más. No, profesor, está perfecto. Ya apunté todo lo que mencionó. Me declaro claro. Muchas gracias. A usted, a ti. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas de momento. En ese sentido, le voy a conceder 2 minutos para que pueda dar sus palabras finales antes de dar por culminada la sesión. Vale, muchas gracias, Elizabeth. Bueno, algo como una reflexión final, em, si me robo más de 2 minutos, le pido su paciencia. Podría ser la relación entre la derrotabilidad de las normas y la seguridad jurídica. Este es un punto importante a explorar. Vamos a ver, la noción de seguridad jurídica, por supuesto, si la profundizamos y la teorizamos, vemos que hay mucho por decir ahí. Y hay dos grandes bloques en este punto que merecen tomarse atención a la hora de pensarse el punto. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Muchos autores y autoras suelen señalar que el carácter derrotable de la norma, o dicho de otra forma, considerar que sea relevante el carácter inadecuado de una identificación de una norma, es decir, que esto tengas que resolverlo, genera inseguridad, es decir, genera impredictibilidad. Y esto es un problema para el sistema. Entonces, la noción del carácter derrotable de las normas es visto como un problema. Esto no necesariamente es así. Cuando analizamos la noción de seguridad jurídica, vemos que hay por lo menos dos grandes formas de entenderla. Una es, por supuesto, predictibilidad, que yo pueda anticiparme a los resultados. Y la segunda es como controlabilidad. Hay un estupendo grupo de autores y de autoras, Stefano Bertea, Giovanni Gómez y otros, que entienden que el carácter, incluso también la Escuela de Alicante en cierto punto, entienden que la noción de seguridad jurídica alude a la conformidad de los resultados interpretativos con una serie de exigencias argumentativas y de satisfacción de estándares axiológicos. Si esto es así, si esto es así, el diseño institucional de las prácticas jurídicas basadas en la seguridad jurídica no son necesariamente adversas al carácter derrotable, sino a la inversa, que necesitaríamos del carácter derrotable de las normas para ofrecer seguridad jurídica. Y lo mismo cuando hablamos de predictibilidad. Decimos, bueno, la predictibilidad del derecho supone que yo me pueda anticipar a la calificación jurídica de mis acciones, pero dicho así es muy robusto. ¿Predictibilidad de qué exactamente? Si yo puedo predecir la anomia, si yo puedo predecir la vulneración de normas, asociar la predictibilidad de estos actos a la noción de seguridad jurídica no parece que refleje nuestras intuiciones. Pareciera ser la predictibilidad de ciertas expectativas normativas, de cómo debería ser la práctica jurídica. Y si esto es así, también necesitamos del carácter derrotable de las normas para satisfacer estas expectativas. ¿Cuál es mi punto? Em, el carácter derrotable de las normas es una herramienta usualmente empleada por nuestros jueces y juezas, usualmente empleada por la dogmática, que permite mejor, que es útil, tiene la aptitud de ser útil para mejorar los resultados institucionales, para mejorar la calidad de nuestras argumentaciones y sobre todo parece ser probablemente uno de los puntos para los que requeremos mayor entrenamiento como juristas. Poder justificar la creación de una excepción implícita a una norma no es una tarea fácil, digamos. Mi trabajo o lo que he tratado de exponerles es únicamente el esquema y las implicancias normativas y las implicancias prácticas. Cada uno podrá determinar si le conviene más hacer una derrota interna de una norma o una derrota externa, los ulteriores deberes compensatorios. Todo dependerá de la estrategia argumentativa que nos parezca más conveniente. Pero es una herramienta disponible, es una herramienta que es útil para nuestras prácticas. Y bueno, nada, para mí ha sido un placer estar aquí con todos y todas ustedes.
Le agradecemos, doctor, por esas valiosas precisiones que ha hecho hace unos instantes. Le agradecemos también por dar por iniciada nuestras conferencias internacionales. Ha sido un honor para nosotros. Y como lo dijo Franco al inicio, esperamos volver a contar con su presencia más adelante para abordar tópicos afines. Bien, antes de terminar, les pediría a los participantes en general y a los miembros del taller si pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto con el doctor. Les voy a dar unos minutos, les agradeceríamos bastante. Ahí ya se está uniendo Franco y Víctor. Ahí se están uniendo. Vamos a dar unos minutos. Comentarles también de momento que el día de mañana también continuamos con nuestras conferencias internacionales. El día de mañana le toca a la profesora Ángeles Ródenas, que va a abordar el tema de la derrotabilidad de las reglas, el límite entre el derecho dúctil y el derecho arbitrario. Así que esperamos que puedan seguir uniéndose a esas conferencias y nos puedan seguir acompañando. Sí, se va a compartir el enlace el día de mañana. Recuerden seguirnos por nuestros canales de WhatsApp y en todas las redes sociales. De todas maneras, se va a estar compartiendo con antelación el enlace. Bien, yo creo que ya podríamos ir tomando la foto. Ya, yo la tomo. Sí, todavía ahí se están uniendo. A ver, damos un minuto más. Ya, todavía se están uniendo algunas personas para que puedan salir en la fotografía. Bien, además del día de mañana, recuerden que tenemos otras ponencias. El día 29 de octubre nos va a acompañar el profesor Álvaro Núñez Vaquero, que va a abordar el tema de la regla del precedente como norma constitutiva. Ese mismo día también nos va a acompañar el doctor Mauricio Maldonado. Él va a abordar la temática del conflictivismo y anticonflictivismo de derechos fundamentales. El día 31 de octubre, fin de mes, nos va a acompañar David Martínez Zorrilla, quien va a abordar los conflictos constitucionales, antinomias y ponderación. Y vamos a terminar, dar por culminadas estas conferencias internacionales el día 9 de noviembre con la participación de Natalina Estamil, quien va a abordar ponderación o subsunción, algunas reflexiones sobre la polémica entre Alexi y Ferrajoli. ¿Listo? Bien. Ahora sí, también por el chat acaba de compartir el canal de WhatsApp del taller para que se puedan unir y se puedan mantener al tanto de cada una de nuestras ponencias. Bien, ahora sí realizamos la toma de foto. Parece que ya nadie más se va a unir. ¿Sí? Ya. ¿Me confirma, A ver, Franco? a ver, yo la tomo. Ok. Les voy a avisar a la 1, a las 2, ya las. Ya, yo tomé una foto. Voy a Muy bien. enviarle al equipo de edición una segunda foto por si acaso. A ver, a la 1, a las 2, ya las. Ya, listo, Elizabeth. Listo. Muchísimas gracias a todos los que han prendido sus cámaras. Gracias por habernos acompañado y nuevamente muchas gracias, doctor Víctor. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. A ustedes, un gran placer, ¿eh?